Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que sobre este tema deberíamos como intentar un primer acuerdo los colombianos, y es reconocer el absoluto, el rotundo fracaso de toda la estrategia antidrogas que se viene aplicando en Colombia. Eso es un desastre. O sea, si uno le pide a un computador una cosa bien fracasada, le sale esto. Le sale esto. Miren ustedes cuáles son los datos. Bueno, ha habido unos altibajos en el área cultivada. Y bueno, ahí están. Estamos en una situación terrible, 188.000 hectáreas de cultivos de coca. Cuando se estuvo mejor fue del orden de 80.000 hectáreas en el 2012, que sigue siendo una cantidad inmensa. Pero el punto en el que quiero centrarme es que nunca, absolutamente nunca, en todas estas estrategias ha disminuido la cantidad de drogas que entran al mercado norteamericano, la cantidad de cocaína que entra al mercado norteamericano, nunca, absolutamente nunca ha disminuido. O sea, nunca ha habido una escasez en las calles norteamericanas ni de ninguna parte. Esa es la prueba reina del fracaso absoluto de la política, porque si suben y bajan los cultivos de coca, pero se mantiene abastecido el mercado, pues digamos que eso no modifica en nada, porque lo que quiere decir es que aquí a los narcotraficantes colombianos les sigue entrando toda la plata o incluso más, cuando de pronto disminuye la oferta por aquello de la oferta y la demanda. Entonces esa es la primera idea. La segunda idea es esta: todas las estrategias en este sentido han tenido origen en lo que Estados Unidos nos ha dicho. Las primeras estrategias sobre estas cosas datan del gobierno de Nixon, 1970, o sea que esta es una política fracasada de 48 años. Medio siglo haciendo una cosa que no funciona, y repito, no funciona porque nunca ha disminuido el abastecimiento en las calles de los Estados Unidos. Ha habido un par de políticas. Ese fue un fracaso desde Nixon de 48 años, pero el Plan Colombia ya tiene 18 años, que también es una política impuesta por los gringos. Eso lo sabe cualquiera. Ahora, esa política, me voy a referir a solo dos cosas. En primer término, ojo con esto que voy a decir, senadores y senadoras. La estrategia antidrogas del Plan Colombia no apunta a acabar con el narcotráfico, sino a reducirlo al 50%. Yo eso lo expliqué un día en la Comisión Quinta cuando Juan Manuel Santos era ministro de Defensa. La teoría de ellos, ¿cuál es? Es que si hay menos drogas en las calles norteamericanas, sube un poco el precio y de pronto disminuye el consumo. Es una teoría de mercado. Háganme el favor, estos neoliberales hasta eso lo quieren resolver de esa manera. Yo le dije a Juan Manuel Santos, y explíqueme, si sube el precio de las drogas en las calles de Estados Unidos, ¿qué daño le hace eso a los narcotraficantes colombianos? Nada, porque a los narcotraficantes le da lo mismo vender la mitad pero al doble del precio, que al revés. Finalmente a lo que interesa es la plata que le llega. O sea, esa es una estrategia absurda, pero ojo, ¿saben cuál es el primer punto del Plan Colombia? Los TLCs, el libre comercio. Es que esa es una estrategia económica de los Estados Unidos para avasallar a Colombia. Entonces el cuento que nos meten es que nos van a salvar de toda esta tragedia de la droga, y resulta que lo que están es agravándonos las cosas, porque por la vía de los TLCs Colombia está importando 14 millones de toneladas de productos agrícolas, que en buena medida explican por qué a nuestros campesinos les toca es cultivar coca y no maíz u otras cosas que podrían producir, y que en algo de pronto aliviarían la cantidad de hectáreas cultivadas. Miren ustedes la tragedia que estamos viviendo. Esa es una estrategia definida por los Estados Unidos, que todos los gobiernos de Colombia con toda mansedumbre han aceptado. Bueno, y ahora la pregunta que hice hace un momento. El doctor Santos, antes de irse del gobierno, dejó otro acuerdo con los gringos para reducir en 50% las 188.000 hectáreas. O sea, vamos a quedarnos como con 95.000 hectáreas. ¿Y eso en qué cambia qué? En nada. Entre otras cosas porque han ido aumentando las productividades de esas hectáreas. O sea que en lo que tiene que ver con la cantidad de hoja de coca y todas las cosas, el negocio sigue siendo el mismo. Yo le hago una pregunta que no me respondieron. ¿El doctor Duque le va a decir a los gringos que cambia esa política? ¿Que no estamos de acuerdo? ¿Que esa es una política fracasada? ¿Cuánto me temo que no?
Y entonces vamos a seguir, yo no sé cuántas décadas más, insistiendo, dándonos en la cabeza, haciendo cosas que no funcionan. Ahora, la segunda estrategia de Estados Unidos, ¿cuál es? Es hacer poco o nada allá. ¿Alguien ha oído mencionar a un mayorista del narcotráfico en Estados Unidos perseguido o condenado por algo? O sea, allá solo existe el microtráfico, no hay mayoristas gringos metidos en el negocio. ¿Alguien me puede dar un nombre de uno de esos personajes capturados alguna vez? Nunca. ¿Me pueden dar el nombre de un banquero comprometido en las operaciones de lavado? ¿De un gringo comprometido en el negocio ilícito de los precursores? No, nada. Allá nada pasa, pero además con esta advertencia, si se tratara de perseguir militarmente este asunto, pues tienen un presupuesto militar de 600 mil millones de dólares. 600 mil millones de dólares, ese es el presupuesto militar de los Estados Unidos, 50 mil millones de dólares mensuales. Toda la deuda externa colombiana es de un poco más de 100 mil millones. Y resulta que somos nosotros los que tenemos que resolver el problema. Pero además miren esto, señor ministro de Salud y señor ministro de Justicia, uno de los más grandes problemas hoy de Estados Unidos, precisamente porque no persiguen las cosas como debería ser, es el negocio criminal de los opiáceos. Opiáceos son medicamentos fabricados por transnacionales a partir de la amapola. Pues, y una serie de transformaciones. Les doy este dato impresionante en Estados Unidos. Desde el 2002 hacia acá, van 300 mil gringos muertos por los opiáceos. 300 mil. 91 gringos al día se mueren en Estados Unidos por consumo de opiáceos que producen las transnacionales. Aquí tengo los nombres. Les doy uno, Johnson & Johnson, como un nombre. Les doy otro, Purdue Pharma. Y ese es el gran negocio, y eso nos lo van a terminar metiendo a Colombia, o nos lo están metiendo ellos, porque entre otras cosas con los TLCs no podemos impedir ese comercio, que nos lo presentan como si fuera un comercio de unos gringos muy preocupados, que porque es que a uno le duele la espalda o alguna cosa, y con eso que es que se lo van a curar. Y es un super negocio de narcotraficantes, nada que hacer allí. Y tampoco lo persiguen. Entonces llamo la atención sobre lo que está sucediendo. Bueno, esta es la radiografía, esto es lo que yo llamo el fracaso de los fracasos. Y entonces la pregunta que yo le hago a los senadores y a los colombianos todos, de todos los partidos es, bueno, vamos a insistir como mulas golpeándonos contra la misma piedra, fracasando todo el tiempo porque alguien tomó la decisión de que esto tiene que ser así. Vamos a seguir aquí en debates bizantinos de echarles los unos las culpas a los otros, echando cuentos, cuando todos los gobiernos, sin excepción en Colombia, han fracasado en este problema, y lo que nos acaban de decir los ministros es que el problema en Colombia no se reduce, sino que aumenta. De eso es de lo que se trata, o sea, politiquería barata en torno a ese tema, sacándonos cifras de la manga para decir, no, es que es Pedro, no, es que es Juan, no, es que no funciona. Yo soy un académico de muchos años y creo en todas las teorías, se las respeto, pero cuando la práctica... Termine, senador. Cuando la práctica dice que una teoría no funciona, pues hay que cambiarla. Entonces yo tengo aquí una propuesta para hacer. La propuesta que tengo para hacer es que deberíamos llegar a un acuerdo mínimo básico, es que esto ha fracasado. Ahora que mira, bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, esa es otra discusión. El señor Milton Friedman, que es un neoliberal distinguido premio Nobel de Economía, dice que legalizar el consumo. Yo no estoy proponiendo eso, porque lo menos que nos pasa es que nos invaden los gringos, entonces no se trata de eso, pero señalo cómo hay gente que tiene propuestas. Neoliberal, Milton Friedman. Pero deberíamos entonces hacer un acuerdo, y concluyo, muy simple. Primera idea, nos ponemos de acuerdo en que esto fracasó, no funciona, no sirve, hay que buscar otras soluciones, y yo propondría que sean soluciones a partir de criterios democráticos. Primero, los consumidores no son criminales, son víctimas. Los campesinos no son criminales, son víctimas. Los narcotraficantes son otra cosa y hay que atenderlos como criminales. Este es un problema de salud pública, este no es un problema de orden público. Y por supuesto, hay que incluir en cualquier solución renegociar los TLCs, porque lo menos que hay que ofrecerle a nuestros campesinos es que no tienen un gobierno que prefiere traer de Estados Unidos y de otras partes las cosas que podrían producirse en Colombia. Simplemente que nos sentemos y nos pongamos de acuerdo. Yo oigo cualquier propuesta, pero partamos de la base, esto no funciona y no le va a funcionar a Duque, senadora Paloma Valencia. No le va a funcionar. Acuérdense que dentro de 4 años vamos a tener la misma tragedia, la misma desgracia
empeñados en insistir en lo que no funciona. Muchas gracias, señor presidente.